El éxito profesional es muy personal. Eso no tiene nada que ver que Malena quiera hacer una cosa para que yo quiera hacer lo mismo que Malena. Exacto. Mi éxito profesional es mío. No te compares con nadie y ama tu proceso. Ama el progreso tuyo, cómo vas a llegar, ama el tiempo en que estés. Aunque estés estancado en un paso, disfruta ese estanque, créeme que después vas a extrañar estar ahí. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Nada, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en otro de nuestros capítulos de Latino Mindset Podcast, un podcast que llega bajo la colaboración con Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Ok, nada, como nosotros hemos comentado anteriormente, nosotros somos tres personitas que estamos en el mismo ámbito laboral. Nosotros trabajamos en el mismo centro y hoy quería como que hablar sobre qué tan profesionalmente somos felices y cuánto éxito tenemos profesionalmente. Creo que es un tema que debemos abordar. ¿A qué denominamos éxito profesional? Y hasta dónde es una persona exitosa profesionalmente. Exacto. Y cómo la mente se afecta en un momento determinado cuando hablamos de éxito profesional y tal. Entonces, nada, ahí lo dejo calentico. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con las metas que nos ponemos y lo exigente que somos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos caer en algo que en esta sociedad se cae mucho, que es en el burnout. Y esa persona puede sufrir esto porque se exige demasiado. Yo pienso que la meta puede ser alta, pero hay varios escalones. No llegas a un quinto piso sin pasar por el primero, segundo, tercero y Claro. el cuarto. Es decir, no podemos volar, no tenemos alas. Estamos hechos para que todo sea un proceso. Vemos a veces el triunfo de una persona, pero no vemos por todo lo que pasó. Y quizás tú estás yendo más rápido y no te das cuenta. Así. Siempre tú amas tu propio progreso y disfruta el camino que te está llevando hacia él. No trates de violentarte etapas. Dejo hablar. Arriba. Paso la papa. A veces, no, yo conozco personas muy exitosas que Claro. tienen una vida vacía, Vacía. que no sienten Vamos a nada. decirlo por ahí. Y conozco personas que tienen una vida simple, que su rutina es normal, no tienen grandes cosas y sin embargo se sienten más placenteros y se sienten que tienen más éxito que muchas personas que lo tienen Exacto. todo. Y ahí también está la diferencia de cómo balancear el éxito y la felicidad de las cosas. El otro día, ahora que tú mencionas eso, mi Alejandro me estaba comentando. Besito para Ale. Me Saluditos estaba a Ale. comentando sobre una vez que allá en el pueblo, en Rodas, se le ocurrió a alguien dar francés, clases de francés en Rodas. Y ahí yo le estaba comentando a él y yo le dije, ven acá, y aquello que tú aprendiste de francés, porque estábamos viendo una serie francesa. Y él me dice, no, es increíble cómo esa señora que dio el curso de francés allá, trabajó toda su vida en la biblioteca de Rodas y de ahí no salió. Y yo reflexionando cuando estaba eligiendo más o menos el tema para este episodio, yo decía, ¿sería que esa señora profesionalmente se sentía exitosa? Aunque su salario quizás no era el deseado por nadie, pero ella estaba tranquila, tenía libertad para moverse, tenía una biblioteca donde ella era dueña y señora de todo lo que sucedía allá adentro, y para ella ese era su éxito profesional. Y era lo que tú mencionabas. A veces encontramos personas que lo vemos y decimos, wow, cuánto dinero, cuánto éxito, cuánto bienestar en vida, ¿ok? Cuánta comodidad. Y cuando vamos a la mente, a lo profundo de la mente, vemos que ahí no habita nada. Es una habitación completamente vacía. Y tú dices, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale eso? Entonces, está bien, he creado un imperio, he levantado edificaciones. ¿Y mentalmente cómo estás tú? Lo que tú mencionabas, y vamos a empezar por ahí también, es cómo tenemos nosotros conceptualizado el construir un éxito profesional. Cuando tú estudiabas en un momento determinado de tu vida, tú sabías que tú ibas a estudiar, que tú ibas a llegar, como decíamos nosotros, como soldados rasos, a un lugar de trabajo, y que a partir de tus logros y de tus conocimientos, tú ibas a ir subiendo en lo que
a escalar en rango, se dice. Y así tú ibas a ser profesionalmente más calificado, ibas a ganar más y vas a tener un mayor éxito. ¿Ok? Ahora eso ha cambiado un poco. Tenemos la posibilidad de emprender en redes sociales, tenemos la posibilidad de crear un negocio de la nada, hay otros modelos de negocios muy rápidos que vienen acompañados de un éxito a veces fugaz, a veces duradero, a veces demasiado rápido que no sabemos cómo asimilarlo. Y eso influye. Influye en la mente. Influye en la mente del que se preparó y ve que otro avanza demasiado rápido, como tú decías. Y entonces se infravalora porque dice, coño, tanto que yo me he preparado. Y mírame a mí donde yo estoy. Y no soy exitoso profesionalmente. Y quién sabe, tú seguro tienes el mayor, como decir, el mayor estima, el mayor reconocimiento en tu trabajo, como que tú eres la persona más inteligente. Pero tú no lo ves así, porque tú ves a otros avanzar. ¿Ok? O puedes ver a otro que está en el mismo proceso que tú y tú lo ves que llega a la cima, ya. Pero tú dices, bueno, ¿y por qué él sí y yo no? Y ahí es donde viene la situación hoy por hoy. De cómo lo nuevo se ha ido enfrentando a la forma antigua de hacerlo, de cómo algunas personas se sienten menos que otras en un trabajo. Y nosotros lo hemos visto en otros programas. Una vez me comentaba, no hay necesidad de sentirse inferior porque tú vayas a pensar de que una persona nueva te va a robar tu puesto de trabajo porque tú piensas que le vas a enseñar las cosas. Y eso se ve mucho aquí. Uf. Eso se ve mucho cuando tú llegas a un nuevo trabajo, que tienes a la señora que conoce de todo. Que conoce de todo, pero cuando esa señora se enferma y se fue, nadie sabe hacer nada. Exacto. Pero ella no te quiso enseñar en su momento porque tenía miedo ya de perder todo su éxito profesional, todo su privilegio en un lugar determinado por enseñarte a ti que eres la nueva. Y ella dice, no, si le enseño la nueva y a mí que me quedan 3 días aquí adentro, me van a sacar. Y tú me lo explicabas aquel día. Nadie se tiene que sentir inferior por nada, ¿ok? Ni nadie tiene que saber que sus capacidades, aunque no den, ¿ok? No sirve para eso. Exacto. No es ese el punto, ¿ok? Pero sí creo que la sociedad actual se están enfrentando dos tipos de formación. El que gana las cosas por el nuevo método y el que las ganó por el método antiguo. Que cuál de los dos métodos está igual de validado, igual de aceptado. Pero no es para que se enfrenten. Hay cosas que están hechas al método antiguo de estudiar, prepararse, estudiar más, seguirse preparando y tienes una vida totalmente plena, eres exitoso profesionalmente y también los hay con el método nuevo. Emprendí, hice, traté, no, me metí en las redes sociales, grabé en la página azul, lo que haya hecho. ¿Ok? Cogiste un éxito profesional porque son profesiones al final de la jornada. ¿Cuándo viene esto a relucir a la mente de una persona? Creo que cuando tú te sientes menor que otro, como te dije anteriormente en un trabajo. Y no voy a preguntar porque nosotros 3 trabajamos en el mismo lugar. Pero sí hemos trabajado en diferentes lugares que nos ha pasado y me imagino que ustedes, a mí me ha pasado y me imagino que ustedes también. Exacto. Yo, tocando el tema ese de todo lo que vienes hablando, y hablando del tema de emocional Ajá. y de paz, hace poco estaba viendo un podcast de un doctor cirujano, Mario Puig, que estaban tocando este mismo tema. Y él decía una cosa que es muy cierta. ¿Qué somos cuando no tenemos un título? Exacto. Cuando no tenemos una profesión. ¿Somos qué? En el caso mío, yo soy Malena. Hay muchas personas Claro. que le dicen, si tú no tienes un título, si tú no tienes ese trabajo, si tú no tienes esa profesión, ¿qué tú eres? Y hay personas que se quedan en blanco. Sí. Y ahí es donde viene el vacío. Entonces, hay personas que piensan que por tener el título, que por tener la mejor profesión, ya están completos. Y muchas veces te encuentras a personas que tienen títulos y 25.000 profesiones y no saben hacer Y nada. no saben hacer nada, así mismo es. Entonces, yo pienso que más que todo en la parte laboral y en la vida, en todos los sentidos,
uno como persona tiene que sentirse emocionalmente bien para que el fruto de lo que vaya a hacer sea bien realizado. Exacto. En todos los aspectos, ya sea una persona que a veces se siente menospreciada porque quizás trabaja en la cocina con respecto a una persona que es directora. No, si tú eres bueno en eso que tú estás haciendo, vas a ser tan valorado como un director de una Exacto. compañía. Y ahí es donde viene el punto. En tu saber que lo que tú estás haciendo está bien hecho para tú sentirte valorado. Y tú decir, ok, yo tengo éxito profesional. Y no esperar a que te reconozcan cuando tú no haces las cosas bien. ¿Ok? Porque es verdad que todo el mundo quisiera reconocimiento, que todo el mundo quisiera que se le dijera, ay, qué bien vas haciéndolo. Pero yo no te puedo reconocer a ti cuando tú no me estás haciendo lo que yo quiero que tú me hagas. Y eso son cosas chocantes, porque tú dices, yo me preparé. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, tú pasaste por la misma universidad que yo, que lo hemos hablado, que yo estaba estudiando biología y química. Los libros de pedagogía y de metodología pintaban el aula como un lugar divino, donde todas las mesas iban a estar proyectadas hacia la luz, donde el estudiante iba a poder ver, donde todos los niños iban a ser derechos y tú no ibas a tener ningún zurdo que le chocara una mano contra la otra, donde todas esas cuestiones que estaban escritas en un libro. Cuando tú llegabas a una escuela que tú te dabas cuenta que todos los niños necesitaban niveles de ayudas diferentes, en tu caso que eras psicopedagoga, que te encontrabas el niño que tenía problemas de edición, el niño que tenía problemas de aprendizaje y cuestiones así, tú decías, todo lo que está en ese libro está mal y tenías que crecerte como profesional, porque a esa hora tú tenías que aplicar lo que tú sabías y lo que no sabías para poder lidiar con aquellas aulas, ¿ok? Que remotamente eran lo que decían en los libros. Y entonces tú decías, bueno, sí me estoy creciendo como profesional. Después que uno saca la cuenta, uno dice, uno sí se creció como profesional. Y cuando llegas a un centro de trabajo donde tú decías en la universidad, no, cuando llegues vas a tener, por ejemplo, mi papá que estudió fresador y soldaduras y esas cuestiones, que si la fresa, que no sé qué cosa, que si la cuchilla, que si va, cuando llegabas al lugar que la cuchilla no tenía filo, te tenías que crecer tú como profesional y decir, yo voy a darle filo a esa cuchilla. Pero él no podía esperar a que se le reconociera si él no ponía de su parte en un momento determinado para que salieran las cosas bien. Y yo creo que eso es chocante. Es chocante cuando te quedas quieto y tú dices, no es que a mí me enseñaron así, o yo no sé hacerlo, o una cuestión así. No puedes lograr el éxito profesional que tú quieres lograr en un momento determinado. Exactamente. Yo pienso también que uno tiene que saber los límites de uno para poderse exigir en un momento determinado. Uno tiene que saber hasta dónde uno llega y que cada persona juega un papel importante en lo que hace. El constructor es constructor porque él sabe hacerlo. Un médico se pone a poner un ladrillo y se cae el edificio. Entonces cada quien tiene un don en esta vida. Somos importantes en lo que hacemos y lo hacemos de una manera que otro no puede hacerlo. Y aunque hagamos en un grupo de personas, como yo te dije aquel día, lo mismo, siempre cada quien lo hace de una manera diferente. Cada quien brilla con luz propia. Claro. No importa que alguien haga lo mismo que tú. No importa que alguien lo haga mejor que tú lo haces como tú lo haces y tú eres único en lo que haces. Y tu forma de hacer es única. Como siempre yo digo, el amor propio tiene que estar presente en todo. Y las metas tienen que ser reales, realistas. Tú puedes decir, me quiero comprar un avión, pero tú tienes que ir buscando las vías para llegar en el momento que tú te puedas comprar ese avión. No puedes ponerte una meta y sentirte después frustrado porque no llegues a esa meta. El éxito profesional es igual. Cuando uno dice éxito profesional, no necesariamente hablamos de una carrera universitaria. Claro. Tú puedes ser albañil o puedes ser, no sé, chofer o puedes ser lo que sea, bombero, lo que sea, y sentirte realizado. Es decir, sentirte realizado en lo que tú haces, en lo que te guste hacer. Yo siempre digo que el trabajo, ya lo dice la palabra, trabajo. No es algo que tú hagas por voluntad, como ir a hacer ejercicio o ir a la playa. El trabajo es algo que tú tienes que hacer todos los días, levantarte porque lleva una rutina. Ya que tienes que hacerlo, bueno, pues busca algo que te guste hacer y trata de ser el mejor en lo que tú haces. Exacto. Trata de brillar y de quedar bien siempre contigo mismo. Ahí radica para mí el éxito profesional. No, y que hemos visto que muchas veces uno se enfoca en algo en su vida y uno estudia algo, ¿ok? La persona estudia algo y llega un momento en la vida que descubre algo más. El otro día lo veíamos en Néstor, que es increíble haciendo manualidades y se le cuela todo, albañilería, plomería, todas esas cuestiones. Y le gusta el trading.
y descubrió otra pasión más. Se prepara y lo hace también. Yo estudié biología y química. Hoy por hoy doy terapia. Exacto. Y son cuestiones así. Y vamos, y yéndote a una anécdota rápido. Un beso para Nora, nuestra manager en la Norita clínica. bella. Un día yo estaba en una situación determinada y entonces yo le comento a ella y le digo, mira, esto así, así, así. Y por algo que había sucedido. Y me dice, Jordi, ok, tú estás en este trabajo por esta situación, pero te has mantenido en este trabajo porque tú lo haces bien, porque tú sabes lo que estás haciendo, porque a ti tus clientes te aprecian, ¿tú me entiendes? Porque si te hay que contar contigo y esas cosas te hacen sentir bien, pero te pones a sacar la cuenta y tú dices, ¿verdad? Yo no estoy perdiendo mi tiempo. Exactamente. Yo no vengo aquí a chupar chicle y chupa todo el día. Yo estoy aquí trabajando, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, estoy alcanzando un éxito profesional que es adecuado para mi momento, ¿ok? Y como tú dices, me gusta. Exacto. Me gusta escuchar, me gusta ayudar, me gusta reírme con ellos, me gusta hacer las cosas, ¿ok? Todo va de la mano. Ahora, no creo que llegue ese éxito profesional cuando realmente no haces algo que te guste, Exacto. que te sientes incómodo, que te sientas incómodo con las personas que trabajan contigo. Exacto. Y tener presente que siempre los cambios son para bien, porque la inmigración de por sí ya es un cambio. Exacto. Entonces, si vienes para otro país, tienes que reinventarte. A lo mejor eras médico en tu país, aquí quizás no puedas ser médico, pero puedes ser enfermero, pero puedes trabajar quizás en un hospital de otra cosa, Exacto. si quieres seguir en la rama, porque puede ser que vengas para acá y encuentres una profesión que te guste y te vayas de Pero ella. te creces, Claro, porque yo, claro. cuando yo venía para este país, conocí a dos personas maravillosas, Mario y Anaili, que ellos, por favor, para mí son lo máximo. Y él era el mejor ginecólogo obstetra del hospital de Wine. Y ella era enfermera del hospital de Wine. Y ellos se esforzaron y están hoy por hoy ejerciendo en este país, no como el mejor ginecólogo del Kendall, ¿ok? O del Jackson o cualquier otro hospital de los Estados Unidos. Pero se han esforzado y han ido poco a poco, ¿tú me entiendes? Retomando Para ejercer la profesión. su profesión. Y eso también es tener éxito. Porque yo llegué y yo validé mi título también. Exacto. Y he seguido estudiando en este país. Yo pienso que las personas, cuando somos abiertas Claro. emocionalmente y cuando estamos en un nivel de energía, de fluido, Ujú. y somos capaces de autocriticarnos, porque tenemos que ser capaces de autocriticarnos hasta dónde es el potencial que tenemos cada uno Claro. y hasta dónde son las metas que nos podemos poner cada uno, porque obviamente cada persona como individuo tiene su tope de meta y quizás se frustra porque quieres llegar más allá, que a lo mejor no es tu objetivo, pero porque quieres hacer lo mismo que los demás, quieres esforzarte más, pero eso te va a llevar a otra cosa, Claro. a la frustración, a que vas a perder tu paz, a que vas a perder tu equilibrio emocional. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Inclusive hay personas que se cierran y que quieren lograr un tope y a lo mejor no es el que te toca, pero quizás si eres abierto en el camino encuentras algo como tu esposo Ernesto, que ahora encontró una nueva profesión y que le da placer, pero para eso tiene que estar abierto. Claro. Si él no estuviera abierto a las nuevas cosas que están subiendo, a lo mejor no se hubiera dado cuenta que eso es algo que está incorporando a su vida y que le da placer. Entonces, Y también tener siempre con las personas que nos rodean, nuestra familia, ser tolerantes y empáticos. Porque quizás tengamos un hijo que nosotros querramos al que sea médico, porque ahí sí, el niño tiene que ser médico como Sí. su papá, pero el niño quizás se siente bien siendo otra cosa, que lo estuvimos hablando hace unos podcasts anteriores, y el niño se siente bien y para él el éxito profesional es ese. Como yo tengo una amiga que su éxito en la vida era ser mamá y tener una casa. Exacto. Esa era su vida. Pero bueno, voy a hablar ahora un poquito yo. Indirita, bienvenida. En esta sociedad en la que vivimos hoy, ser exitoso no es sinónimo de tener dinero. Para mí, mi criterio personal, mi criterio muy personal, como siempre miro esa cámara, mi criterio personal para mí, para Jordi, es el siguiente. Tú puedes ser exitoso profesionalmente, pero si no eres exitoso mentalmente, no vas a ser nadie en la es lo vida. que decía ¿Ok? al principio. Vas a tener todo, y mucha gente dirá, ay, sí, a mí también me gusta el dinero.
A ella le gusta el dinero y a Malena le encanta el dinero. A los tres nos encanta el dinero. Pero yo tengo algo en mi cabeza también. Que la tranquilidad mental mía no la cambio por nada. La paz. Ok, la paz de yo poder poner mi cabeza en la almohada y dormirme todas las noches sin ningún cargo, sin ningún resentimiento y sin ningún tipo de pena ni queja, es más valioso que cualquier cantidad de dinero en un banco. Y no por eso está yéndome mal en la vida. Para nada. Me siento totalmente exitoso en lo que hago hoy por hoy. Que me puede ir mejor, sabrá Dios dando qué pasos me podrá ir mejor. Ya el destino me lo dirá. Pero hasta ahora me siento bien. Y por eso para mí, el tener dinero no siempre es sinónimo de éxito profesional. No es sinónimo de éxito profesional. ¿Por qué? Porque como tú decías, encuentras personas que son sumamente asalariadas, sumamente enriquecidas por las labores que hacen y son mentalmente más pobres que nadie. Y entonces no lo veo como Yo tengo una amistad mía que es una persona en cuanto a negocio extremadamente, pero un nivel superior. alumbrado. Y sin embargo me dice, no soy feliz. ¿Por qué no tiene una familia? Porque la familia que siempre deseó se desboronó en el camino de crecimiento. Y él me dice, no soy feliz y lo tengo todo. Entonces ahí es donde vemos y donde decimos, ahí está el vacío de las personas, que puede ser profesionalmente grande, pero por dentro no estés completo. Exacto. Entonces, ahí es donde ¿Cómo está la... lidian ustedes dos que son mamás con los muchachos ahora? Pueden ver, digamos, un influencer o que son personas que para la sociedad son exitosos. En el caso de que te pusiera en una balanza dos profesiones, como influencer, que también lo veo como una profesión, ok, el que quiera ser influencer que lo sea, y el de ser maestro, por ejemplo. Bueno, yo te voy a decir algo. En mi caso, yo tengo un único hijo, un besito para mi niño. Yo no tengo, gracias a Dios, nunca he tenido ese problema porque a mi niño desde chiquito le dije que estudiara lo que él quisiera. Yo siempre le dije, tú sé feliz. Lo que tú quieras estudiar, a mí me va a hacer feliz ahora. Ten en cuenta que mientras más tú te prepares en la vida, mejor vas a vivir y mejores cosas vas a tener. Y mejores oportunidades se te van a abrir. Es obvio en lo que hagas, fíjate. Pero yo siempre le dije, hagas lo que hagas, siempre ve hasta el final y trata de ser el mejor. Exacto. No es ser competitivo, no es ser, pero siempre trata de tú brillar para que tú siempre tengas oportunidades para alcanzar. Pero Heidi, aunque eso no lo haga feliz, No, yo se lo dije, No, que lo que no, le guste, lo que que lo hiciera haga lo que le feliz. guste. Siempre la felicidad sobre Su las felicidad cosas. está primero. Exacto. Cuando él tenía 6 años, una vez pasamos por la CUJAE y él me decía que esa le iba a hacer la universidad que le iba a estudiar, porque a él le gustaban las ciencias, siempre estuvo chiquitico claro que él iba a ser ingeniero. Y yo nunca le dije nada, él es muy bueno en las matemáticas y yo siempre se lo respeté. Yo odio las matemáticas, de hecho yo lo llevaba a la tienda a él y le decía, ve sumando ahí para ver cuánto voy llevando, porque él tiene una mente que es una calculadora. Yo, vaya, tú sabes, tenía ese don, pero siempre se lo dejé claro, que fuera lo que quisiera. Ahora mismo cuando él vino para Estados Unidos hay un muchacho cubano que tiene 18 años, le da a mi hijo. Y él, cuando llegó a este país, en 9º grado, él dejó la escuela y le dijo a los padres que él quería dedicarse al trading. Él se metió 4 años estudiando trading, fracasó, lloró, pataleteó, hoy por hoy es millonario. Vive en un apartamento aquí en Miami, ese niño viaja el mundo entero, pero se esforzó. Pero le gusta, Claro. Exacto, claro. perfecto. Le gusta. Se esforzó y Está se bien. preparó Exacto. para Entonces, eso. ¿qué pasa? Hay uno que entonces quiere hacer lo mismo, se mete 3 meses, no logra lo que este chiquito logró en 4 años. Porque visualiza el éxito Exacto. ajeno con el Y mismo éxito que no, pudiera. exacto. Y ahí es donde viene otro problema. Exacto. El ver que otro le va bien con algo no significa que a ti te va a ir bien con Claro eso que que hace el no. otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el otro lo hace con amor. Porque le gusta. Exacto. Entonces, Ya, por porque necesidad. se Lo buscó siente. Y por tú lo estás pasión. haciendo por. Exactamente, porque lo buscó por pasión. Exacto. Le gusta, lo hace por pasión. Y tú lo estás haciendo por necesidad, por igualarte a esa otra persona. Exactamente. Ok. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde? Te estás engañando tú mismo con algo que a ti no te gusta. Exacto. Claro que ¿Ok? no, claro que no. Porque si yo no pudiera lidiar con un grupo de personas, yo no me pudiera sentar en una terapia. Y hay personas que me dicen, el otro día yo conocí una gente que me dijo, conocí a 2 de tus clientes y fueron 2 nada más. Y después le dije a mi marido, ¿cómo Jordi puede 24 al día? Y yo le dije, es para que tú veas. Cuando Tú uno haces hace esto lo que ama, y yo hago esto. yo creo que no hay límite de ningún tipo. Y Exacto. lo digo por experiencia porque cuando yo cumplí
14 años ya yo tenía definido la rama que yo quería estudiar y lo que yo quería hacer. En el caso mío, recuerdo que le dije, mamá, yo quiero ser profesora, me gustaba, mi pasión era enseñar y me encantaba trabajar con niños. Y recuerdo que mucha gente me decía, pero esa profesión no da nada. Claro, en Cuba, un maestro, no, que yo siempre decía, mi éxito va a ser mis alumnos. Exacto. Y así fue. Y creo que hoy por hoy muchos de ellos están en este país y muchos me saludan en las redes sociales y están agradecidos de lo que hiciste di por ellos. Porque yo tengo menos experiencia que tú y tengo alumnos que me agradecen. Exacto. Y eso y te hace ese es mi satisfacción y mi logro y voy a decir mi éxito profesional fue ese. Que hoy en día, a pesar de que ya muchos tienen 21 años, me enseñó Malena cuando tenía apenas 7 años, en primer grado, me abrió las puertas al cero de límite. Y ahí es donde uno dice, bueno, logré mi objetivo. Después fueron otros objetivos, me fui de Cuba cuando me gradué y llegué a este país y me educaron varios momentos difíciles, voy a decirlo así profesionalmente, porque nunca pensé que me iba a montar en una van y cuando llegué a Estados Unidos mi primer trabajo fue de Amazon y hoy por hoy estoy agradecida eternamente porque nunca pensé que iba a montarme en una van, nunca imaginé montar un tipo de carro de eso y manejarlo y además tener la capacidad de manejar y de despachar paquetes de Amazon. Paquetes que en un momento recuerdo que llegaron a pesar 50 libras. Sí. Y que yo decía, ¿cómo podré? Y muchas noches llegaba a mi casa muerta, agotada, y mis hijos lo pueden decir un día. Mami llegaba llorando muchas veces porque me sentía frustrada, porque estaba pasando por un momento de mi vida que me cambió y no era porque no tenía éxito profesional, porque en realidad no me sentía fracasada, me sentía bien en lo que estaba haciendo en ese momento, porque la vida me llevó a eso y le agradezco hoy en día esa profesión porque me conocí medio Miami, medio Fort Lauderdale, conocí a trabajar con un GPS por las calles de aquí, conocí lo que era un delivery de Amazon, conocí una compañía que es un imperio hoy en día enorme, que hoy por hoy él es el dueño de Amazon, es el que patrocina la escuela de mis hijos y se lo agradezco y fue el que me dio pie a no detenerme en este país a pesar del idioma, que para mí también fue muy frustrante porque tuve que enfrentarme a un curso que tuve que pasar en inglés para revalidar mi título, luego tuve que presentarme a un examen estatal que me fue muy difícil y yo se lo digo a todas las personas que hoy por hoy se están preparando para hacerse APT o hacerse BCBA, si lo desean, si es la pasión, no hay límite. Las veces que sea necesario enfrentarse a un examen. Tú estudiaste, yo estudié, Heidi estudió. Y nos preparamos en un momento determinado de la vida. Que cuando llegamos no funcionó como queríamos, porque realmente no es nuestra tierra, no es el lugar donde tú te formaste, pero en un momento determinado buscaste nuevamente el camino. El inicio siempre va a ser complicado, pero buscaste el camino, buscando tu profesión y tu éxito profesional que en algún momento tú sembraste y que quisiste que floreciera y que echara frutos, como todo el mundo quiso. Lo buscaste y lo hiciste. Lo busqué y lo hice, y Heidi lo buscó y lo hizo también. ¿Ok? Todo el mundo buscó. La misma Indira, que en un momento determinado trabajó en la televisión cubana con la Sombrilla María, con Marcolina y toda la pandilla que ella. ¿Okay? Hoy está en Telemundo y hace sus cosas en una televisora ya que tiene un renombre y buscó su éxito profesional. Lo hace con pasión, le gusta. ¿Ok? Tú estudiaste psicopedagogía, yo estudié psicología también en un nivel escolar, pero lo estudié y después me preparé en este país, me sigo preparando, seguido estudiando, seguido haciendo cosas y creo que eso es parte de alcanzar tu éxito profesional. Mi papá era médico veterinario, profesor de la Universidad de Machurucuto en Cuba y mi papá siempre quiso que yo estudiara una carrera universitaria. Él me decía, todo lo que tú quieras, pero tú ponme un título aquí, como acá con la hija. y mi papá siempre me lo decía y yo quise ser músico, porque yo quería ser músico y yo viajé a 5 países de Europa, me encantaba cantar, me encantaba bailar, trabajé como suplente en Tropicana, en fin, tuve una vida en el arte. Cuando yo decidí estudiar psicología, pero dejé mi título ahí
ahí guardadito. Cuando yo terminé ya de que me dije, voy a tener a mi niño, entonces yo me dediqué a la psicología. Cosa que cuando vine para acá, la música no me sirvió. Es decir, Claro. yo aquí no he cantado nada más que en un karaoke. Aquí yo nunca he cantado en ninguna parte ni me he dedicado a cantar. Mi radio con patas. Pero sin embargo, la psicología me sirvió más. Pero eso no quiere decir que desde que llegué aquí me puse con la psicología. Yo aquí me tuve que trabajar en la construcción con mi esposo, que me cayó un jackhammer, un chippy hammer, como le decimos en Cuba, y me abrió un dedo a la mitad. Aquí tuve que manejar camiones, aquí tuve que hacer trabajo de limpieza, aquí tuve que ir por abajo, como todo el mundo, que no, como dicen Dira, no son trabajos, no que sean trabajos menos ni más, ni que sean, que uno diga, ay no, pero son trabajos que a veces se pagan muy mal y yo tuve que hacerlo como todo el mundo, pero con la mentalidad, la mente es la que no te puede cambiar, el enfoque, tu meta, es lo que te digo. Mi meta estaba, yo dije, yo voy a llegar y todavía no he llegado, pero como yo siempre digo, que lo he aconsejado muchísimo en videos que hago en las redes sociales, prepárense y estudien. Yo encontré el máster de España, me puse a prepararme en mi máster de España, encontré Ana Geméndez, que es una universidad bilingüe que te da la posibilidad de estudiar en español y en inglés, me puse a estudiar en Ana Geméndez, entonces no me he parado, porque la cosa es no detenerte, porque la vida es movimiento y tú tienes que moverte con ella, porque para tú lograr algo que tú quieras, no te va a caer solo. Esa herencia, mi apellido es Álvarez Rodríguez, no tengo herencia en ninguna parte, y no me va a caer esa herencia. Entonces, como no me va a caer, tengo que buscarme yo. La mía que nunca va a llegar. Pero y es exactamente lo que tú dices, el prepararte, el estudiar, el saber, el conocimiento. Mi mamá, desgraciadamente, no tuvo la formación, la mayor de 4 hermanos, uno de ellos falleció con 14 años en un accidente, se fue a estudiar para la Isla de la Juventud, ella conoció a un hombre allá. En fin, hizo su vida muy joven y bueno, ella hizo toda su profesión, para ella muy exitosa porque ella trabajó y cargó como una yegua, como decimos nosotros en buen cubano, en una escuela, en la cocina de una escuela. Fue jefa de cocina por muchos años y para ella, o sea, fue muy exitoso en su vida. Mi papá, herrero, como les comenté, soldador, fresador, también. Pero todos, los hijos de la familia, dígase mis primos, mis hermanas y yo, nos preparamos, estudiamos, impulsados por ellos, porque nos decían que si estudiábamos no íbamos a pasar por el trabajo que pasaron ellos, y que nos iba a ir mejor en la vida. Y eso, ellos no fallaron en eso. Así mismo. Ellos no fallaron en eso. Todos mis primos son universitarios. Mis 2 hermanas también están preparadas. Mi hermana es tremenda contadora. Mi otra hermana vive en la Isla de la Juventud, tranquila y feliz. Y mis primos todos son universitarios. Tengo 2 primos ingenieros informáticos. Tengo un primo que es médico. Tengo una prima que es arquitecta. Y todo el mundo se preparó. Porque conocimiento es lo único que te libra, ¿ok? De no caer en las cosas que no te gustan hacer. Pero si lo haces, como hemos hablado, con amor, si te dedicas a eso con dulzura, con ese ímpetu de decirte, me gusta lo que yo hago, disfruto de poner una vacuna, de hablar con el cliente, de coger al niño y decirle, mira, por esto es que las plantas se nutren, por esto es que el mar tiene sal, ¿ok? Por eso es que las montañas se elevan. Pues yo puedo manejar un avión, ¿ok? Me gusta pasar de continente a continente. Cuando tú haces eso con amor, usted tiene un éxito profesional, tiene tranquilidad mental, tiene tranquilidad con su familia y todo va de la mano y fluyendo. Cuando te comparas, cuando tratas de ser como los demás, cuando tratas de alcanzar el éxito que otros alcanzaron y que tú piensas que puedes alcanzar, y ahí vamos a un punto que tú estabas mencionando. Me recuerdo cuando llegué a este país, hazte admití que eso es bueno. Hazte admití, muchacho, que tú eres joven. Eso es lo que da dinero. Y le dije una cosa sencilla a la persona, como la tercera persona que me lo recomendó. Le dije, mira, a mí me gusta el intercambio cultural, el intercambio de ideas que se da en un aula con un niño. ¿Ok? Pero no me gusta el intercambio que yo tengo con un niño en específico por una necesidad educativa especial, por una necesidad cognitiva que tenga él o una carencia que tenga en su funcionamiento. Eso no me llama la atención a mí.
Entonces yo con eso no me voy a sentir bien. Porque como nosotros le hemos hablado, yo no me sé quitar a un niño que me esté mordiendo un brazo con cariño de ahí. Así es. Yo no tengo esa facilidad que posiblemente Malena tenga. Claro. ¿Ok? Porque Malena lo ha hecho y a Claro. Malena le gusta. Exacto. ¿Ok? Pero yo lo he comentado contigo, yo no tengo la facilidad de quitarme a un niño de arriba con alegría y con dulzura. Ay, papito, quítate, ven. No es que, puedo. mira, yo misma no me da. yo conozco muchas personas que se hicieron ABD, que además yo a muchas les decía, pero te gusta trabajar con niños. Exactamente. Y me decían, Exacto. no, pero pagan bien. Y yo les Pagan decía, bien, no, pero no. el tema es que tú no vas a no. cuidar un niño, tú vas a estarle dando técnicas y estrategias para que ese niño aprenda a No es sentar al niño, enfrentar la no es vida. sentar al niño en un putacón y Exacto. estarlo mirando No, así y darle un tablet. 8 Yo horas le al decía a día. los padres, Es darle técnicas, es atenderlo, es aplicar tus conocimientos, porque tienes que aplicar conocimientos cuando a ese niño le den rabietas y cosas que normal que le Pero den lo a que un pasó en niño. West Palm Beach, el hombre que le tiró el Exactamente. tenis al pobre niño. ¿Por qué? Porque no ¿Qué tiene culpa paciencia. Ese trabajo lleva una Eso es por paciencia. vocación. Que eso Eso nace. es por Pero como vocación. eso, pero como eso un millón de cosas. Exacto. Pero como eso un millón de Sí. cosas. Voy a Muchos voy a trabajos. estudiar en Cuba, voy a estudiar enfermería, voy a estudiar medicina. En Cuba me acuerdo que se creó una hemorragia de estudiar medicina, cuando medicina no era una carrera ni remotamente sencilla, porque mi primo es médico y mi primo es una persona súper brillante. Hoy por hoy está en Uruguay, está validando sus títulos allá y todo y le va muy bien. Pero había que reconocerlo. La cantidad de muertos que quedaban en el camino de primero a quinto año de la carrera de medicina, que yo era increíble. Pero no te tienes que hacer médico. Te tenías que hacer médico porque era lo que daba dinero, por lo que te iba a sacar una misión internacionalista, lo que te iba a abrir las puertas al mundo. ¿Tú me entiendes? Además, un médico que todo el mundo le resolvía de todo. Por eso mismo siempre partimos de que el éxito profesional tiene que venir con el amor propio. Exacto. El éxito profesional es muy personal. Eso no tiene nada que ver que Malena quiera hacer una cosa para que yo quiera hacer lo mismo que Malena. Exacto. Mi éxito profesional es mío. No te compares con nadie y ama tu proceso. Ama el progreso tuyo, cómo vas a llegar, ama el tiempo en que estés. Aunque estés estancado en un paso, disfruta ese estanque, créeme que después vas a extrañar estar ahí. Sigue moviéndote, no te detengas. Aprende de esos errores, sacúdete el polvo y continúa, hay más para adelante, porque mañana cuando ves a otra persona que esté empezando a caminar por donde tú caminaste ya, lo puedes aconsejar y decirle, mira, pasa así, coge por aquí, como yo he aconsejado a muchísimas personas para que no tengan que pasar quizás los mismos golpes que yo me di. Exacto. Y que vayan por un camino seguro, pero siempre tener en cuenta que el éxito profesional es personal. No, y que a veces Siempre. vemos que las ideas de los demás que funcionan a mucha gente son las mismas ideas que nos van a funcionar a nosotros. Claro. Y tenemos ideas que nosotros pensamos que son un poco ridículas o que son un poco menos que las de los demás. Y no las llevamos a cabo, ¿ok? Porque pensamos que no van a surgir o que no van a tener el éxito que nosotros pensamos que van a tener. Y cuando viene a ver es una idea increíble, ¿ok? Que no la desarrollamos y llegamos a la vejez y decimos, yo hubiera podido en un momento de mi vida hacer esto. Exacto. a Y ver. se le ocurrió a otro. Y tú dices, pero si esto a mí se me ocurrió en un momento determinado. Exacto. Una idea de emprendimiento, una idea de negocio, algo que tú tenías para crear, tú me entiendes, un invento, una cuestión. Yo admiro mucho a las personas que van a un programa aquí en los Estados Unidos que se llama Tanque de Tiburones, que hay muchas versiones en otros países, donde inversionistas escuchan las ideas que tú tienes. Y a veces llega uno que lo que tiene es un palo de tendedera, pero que el palo de tendedera lo que tiene al lado es como un termómetro. Y esa persona vio en eso y tú dices, tal basura, ¿para qué la quieres? Si hay un palo de tendedera allá, pero no hay uno que tenga un termómetro, por poner algún ejemplo. Pero no hay uno que tenga un termómetro. Y tú no sabes si hay alguna ama de casa que le haga falta un palo de tendedera con un termómetro. Y ahí viene un inversionista, invierte en su proyecto y crean una línea de producción de palos de tendedera con termómetro. Y esa persona alcanzó un éxito profesional. ¿Por qué? Porque es un innovador que hizo un invento y lo llevó a cabo, ¿ok? Pero cuando tú encajonas la idea que tú tienes y no la llevas a práctica, persiguiendo el éxito que otro tiene, porque piensas que el tuyo es inferior, así no vas a llegar a ninguna parte, señor. Haga su Eso palo lo de tendedera dice- con su termómetro.
trabaja por tus sueños, pero no pierdas tu vida. Exacto. Claro. Porque cuando pierdes tu vida, pierdes tu sueño, pierdes todos los objetivos y pierdes todo. Ese es otro punto importante. El sueño que insistas, pero no pierdas tu vida persiguiéndolo. Si tú ves que te caes una vez, que te caes 2 veces, tú te levantas, te vuelves a levantar, te caes una tercera, te vuelves a poder levantar. Cuando te caigas una 4ª vez, no te levantes, arrástrate un poco, sal de ese campo y O trata busca con otra manera, cosa. otra No, opción. Busca otra forma. es que le estás cogiendo cariñito a la Porque le piedra. estás cogiendo cariñito a Ya la le piedra con la que te estás cariñito a la cayendo y piedra. no funciona. Eso que trae Es no un poco lo que funciona. hablábamos el otro día de la importancia también de las expectativas que uno se crea. Claro. Como el ejemplo de ir a la luna. Ay, sí, me encantaría. pero Claro. bueno, Sí. ojo. Exacto. Ok. Piensa un poquitico más en Piensa un en la poquitico tierra. en qué tú puedes Pisar. hacer, en la velocidad que coge ese cohete. Y si nada más te subes al Tompa y coges 70 millas, tú estás nervioso, tú no te puedes ir a la luna. Igual, Lindita, que ahorita estabas comentando lo del tema de los hijos. Yo, ese tema también creo que es válido hablarlo aquí para cuando se exponga al público. Los padres tenemos que hablar con nuestros hijos este tipo de temas. ¿Por qué? Porque en las escuelas no se está educando con base a esto. Yo creo que la formación vocacional se ha ido perdiendo un poco sobre Sí, lo- es decir, yo pienso que la parte de en la escuela, la educación no les está enseñando a los niños qué camino pueden agarrar. Ujú. Entonces, ellos se pierden en Claro. ese camino. Y lo estoy viviendo hoy en día y Heidi lo sabe con mi hija que cumple 17 años, está en onceno y está en el aire. Pero cuando yo le pregunto, mi amor, pero el consejo es de la escuela, ¿qué les hablan? No, mami, dice que todavía que estoy en tiempo. Y yo digo, pero es que ya vas para 12. Es decir, yo sé que ella tiene un objetivo y su objetivo ya ella me lo ha dicho. Pero yo digo, ¿qué está haciendo también la institución para que los niños desde una temprana edad vayan buscando la vocación? Exacto. De lo que les gusta, porque independientemente que es verdad que nosotros como padres también tenemos que ser capaces de darle ese empujón a los niños, pues yo pienso que las instituciones, las escuelas, deberían fomentar un poco más eso en los niños, porque los niños están perdidos, claro, entre las redes sociales, que es un video tras otro, y hoy te sale trending, pero mañana te sale que subiste a un edificio, tirarte la foto, te van a dar tantos likes y vas a ser millonario. Los niños se están perdiendo en eso y tenemos que ser conscientes que hay que irles hablando desde ahora el tema de la profesión, de qué es lo que te gusta, porque a veces piensan que el éxito que tuvo Heidi es el mismo que voy a tener yo y no es así. Y entonces hablándole de los niños, de todas las profesiones que existen, es importante que las instituciones hagan énfasis en eso también. Yo desde mi punto de vista, cuando estudiaba, yo me acuerdo que allá en Cuba había como, vamos a decir, el mural de formación vocacional. Que ahí donde te ponían información, ¿ok? De las carreras que tú podías seguir. Pero yo me acuerdo que cuando uno llegaba a la secundaria, cuando ya uno terminaba 8º grado, ya uno sabía si querías preuniversitario, si querías un técnico medio, si querías algo relacionado con otro tipo de profesión. Ya hasta la que iba a estudiar bibliotecología, sabía que quería bibliotecología. ¿Ok? Y cuando los que íbamos al pre, que ya teníamos determinado que queríamos una carrera universitaria, cuando uno terminaba un 9º grado, que ya como que el escalafón cogía su forma, ya que ya tú sabías quién estaba en rango en competir contigo, ya me acuerdo que habían personas que empezaban a hacer comparaciones de las carreras que habían llegado el año anterior, de las carreras, quién había cogido en ese lugar del escalafón la carrera que ellos querían, cuántas carreras habían quedado, y empezaban las averiguaciones, y todo el mundo se preocupaba mucho por la carrera que iba a estudiar. Aunque todavía no estuvieras ni seguro, porque podía llegar el momento y te dijeran, mira, para ingeniería informática vinieron 5 plazas este año nada más. Se están nada más aportando 5 plazas para tu preuniversitario de ingeniería informática. Y entonces no llegabas en ese momento al escalafón. Pero bueno, pero ya la gente lo tenía muy claro, ya el estudiante lo tenía claro, porque sabía, tú me entiendes, tenía una idea de lo que era. ¿Por qué? Porque iba a ese mural y escuchaba y leía y veía comparaciones, tú me entiendes, de las cosas que se estaban dando. Pero sí sé que aquí
hay una mucha- carencia sí. de esa Y orientación. motivación por parte de los niños, pienso yo, con la parte del crecimiento cultural o ocasional de lo que a uno le gusta. Yo pienso que hay mucha desmotivación con respecto a eso hoy en día. No sé si No, y también- Heidi me apoyará en ese tema, Sí, sí, sí. pero con los temas de los adolescentes. Perdonen, y no sé si era el caso de ustedes, bueno, pero en general, que también viene después, lo que tú hablabas de la escuela, después viene entonces los maestros, que son los formadores Ajá. de Sí. todos ustedes, Sí. que maybe, quizás sí, quizás no, están haciendo ese trabajo porque trabajar en ser maestro es muy bueno, o sea, te pagan bien, tienes ciertas cosas, como trabajo es un buen empleo. Entonces nos encontramos a gente que son maestros que en realidad no son formadores, Claro. no son pedagogos, o sea, por lo menos en esta comunidad en la que vivimos, estamos rodeados de gente, todos tenemos amigos. Mira, yo que son tuve- Sí, sí, eso sucede. que no son los que no son pedagogos, no estudiaron pedagogía, entonces ahí la importancia entonces de la familia. Yo te conozco pacientes que me he tenido que los he tenido en experiencia clínica donde el niño ha sido afectado por bullying por los maestros. Exacto, no, y no solamente Y eso eso. está duro, porque imagínate que un maestro, disculpa que te interrumpa, Jordi, que un maestro te haga bullying delante del resto de tus compañeros. O sea, ¿cómo vas a posicionar a ese niño? Entonces son los niños que luego están completamente perdidos, porque ya en la misma institución te están haciendo sentir mal un maestro, un adulto. Pero lo que viene ahora es esto. Cuando yo revalidé mi título, que traté de introducirme en el sistema escolar de aquí de los Estados Unidos, pues donde primero empecé fue por un programa sustitutivo, ¿ya? Que se llama Kelly. Es un programa que tiene muy buena base, es un programa que trata de buscar el apoyo de profesores, ¿ya? Que sustituyan a otros profesores cuando, por ejemplo, tú eres profesor de tal escuela y quieres salir de vacaciones, por ejemplo, yo asumo tu grupo. Pero tengo que reconocer que en ese programa hay personas que no son maestros y que de alguna manera u otra, por el déficit que hay de maestros, porque hay un gran déficit de maestros, eso no se puede dejar de reconocer, hay déficit de maestros en todas partes del mundo, se meten en este programa, llegan a las escuelas y no tienen idea alguna de lo que pedagógicamente enfrentar es tratar a un niño, de cómo es llevar un grupo. Porque una vez me encontré una señora y me lo dijo: olvídate de lo que pasa en el aula, te sientas ahí y espera que pasen tus 4 horas y te vas de aquí. Así. Y yo me quedé así, yo dije: caballero, ¿qué es lo que está La sucediendo? inconsciencia. Entonces te sucede eso. Porque, ok, llegó ese mismo día el maestro sustituto que no tiene idea, y para hacerse gracioso, para tratar de llevar aquella situación en un aula, le dijo algo al niño. El niño lo vio como que mal y puede haber sido bullying, puede haber sido una expresión, puede haber sido cualquier cosa que no cabía en el aula y el niño se sintió mal. Bueno, pues nada, para resumir este tema hoy, y estamos terminando ya con nuestro podcast de hoy, yo quiero que cada uno de nosotros diga como en 2 palabras lo que para ustedes significa el éxito profesional. Voy a empezar yo y voy a decir que amor propio como siempre. Amor ¿vale? propio. La Tú eres paz. la chica del amor propio. Ya, sí, Tú eres La paz interna que tenemos al llegar con cada objetivo. Tuti. riqueza con salud mental. Exactamente. Y así, bueno, terminamos este podcast. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando, viendo. Compartan el video, compartan el episodio, den su opinión. Como siempre, síganos, toquen la campanita para que se enteren de los nuevos episodios. Y bueno, este podcast llega gracias a la colaboración de Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Y si quisieran darnos un tema, igual nos pueden compartir. Ahí están los algunos temas en comentarios, las aquí abajo redes están los comentarios para que todos podemos pongan. tomar esos temas aquí en Gracias, otro podcast. síganos y Gracias. compartan el podcast. Nos vemos Los en el próximo queremos. episodio. Bye.